¿Qué dijimos? El 13B8, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Este es el 13B8. Hoy es 12 de octubre. Se festeja el descubrimiento de América, ¿no? Vamos a ver, vamos a colocar aquí el pizarrón estratégicamente y entonces de la tarea, el que no pudiste hacer, no, es aquí la tarea. Los dos últimos. Demostrar que la función dada no es analítica en ningún punto, pero derivable en algunos puntos. Proporcionar en uno o algunos, ¿no? No sabemos. Proporcionar una expresión para la derivada de la función. Bueno, esto tiene que ver con el teorema más importante a propósito de la derivación. Dijimos que f de z igual a una función que tiene parte real y parte imaginaria es analítica, y que sea analítica quiere decir que es derivable en un punto y en alguna vecindad. Sí y solo sí, es decir, si la función es analítica, sus componentes son armónicas. ¿Qué quiere decir? Que sean armónicas, que la segunda derivada parcial con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y vale 0, por un lado, y para la otra, que la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y también valen 0. Satisfacen la ecuación de Laplace. También sucede que sus componentes cumplen o satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Esto es, la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de b con respecto a y la parcial de u con respecto a y es igual a menos la parcial de b con respecto a x. Entonces, si la función es analítica, pasa esto. Si a mí me dan una función donde todos, tanto sus componentes son armónicas como cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, puedo afirmar que la función es analítica. Además, el mismo teorema me está diciendo que una expresión para la derivada de la función es la parcial de u con respecto a x más y veces la parcial de b con respecto a x. Entonces, a mí me daban una función f de z o f de x, y, donde la parte real era 2 menos x al cubo más y veces y menos 1 al cubo. Si yo quiero ver, aquí yo puedo suponer que no es analítica, aunque se ve raro porque me están diciendo, hay que demostrar que la función no es analítica. Si yo veo nada más a u, que depende de x y de y, lo puedo hacer también con b. Me pregunto si u es armónica. Y bueno, la parcial de u con respecto a x es 3 veces 2 menos x al cuadrado y la derivada de lo que adentro es menos. La segunda derivada con respecto a x es menos 3 por 2, que es 6, 2 menos x a la 1 y la derivada de lo que adentro es menos, entonces esto es más. Eso es por un lado. La parcial de u con respecto a y, pues es 0 porque nada más depende de x. Y la segunda derivada con respecto a y, pues también es 0. De observar estos dos objetos, puedo decir inmediatamente que la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y, pues es diferente de 0. Esto es suficiente para decir que u no es armónica y por lo tanto la función que a mí me entregaron no es
analítica en punto alguno. Ah, pero quizás acepta derivada. Eso equivale a preguntarme dónde se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es decir, donde la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de b con respecto a y la parcial de u con respecto a y es igual a menos la parcial de b con respecto a x. Si yo observo las funciones, la parcial de u con respecto a x, de hecho aquí ya la calculé, es menos 3 veces x, no, 2 menos x. 2 menos x al cuadrado, y yo quiero saber cuándo es igual a 3 veces y menos 1 al cuadrado, y la derivada de lo que hay dentro es 1. Entonces así se queda. La parcial de u con respecto a y es 0, y esto es igual a menos la parcial de b con respecto a x es 0. Entonces esto es equivalente a preguntarme dónde menos 2 menos x al cuadrado es igual a y menos 1 al cuadrado, y donde 0 es igual con 0. Con esta no tengo problemas, entonces aquí tengo que hacer un pequeño análisis. Finalmente, si yo en esta expresión tomo x igual con 2 y y igual con 1, lo que me está diciendo que menos 2, bueno, menos 2 menos 2 al cuadrado es igual a 1 menos 1 al cuadrado, y pues esto es menos 0 igual con 0 o 0 igual con 0, y pues claramente para este punto 2,1 se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero es el único punto, porque independientemente de cuánto valga x o cuánto valga y, 2 menos x al cuadrado es positivo. Y y menos 1 al cuadrado también es positivo, siempre. Y entonces, menos un positivo va a ser igual a un positivo. Pues esto nunca mente, ¿no? Entonces, no hay otro punto, no existe otro XY tal que se cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, la función que a mí me entregaron no es analítica, pero acepta derivada en el punto 2,1. Y una expresión para la derivada en ese punto va a ser la parcial de u con respecto a x más y veces la parcial de b con respecto a x, que esto es menos 3 veces 2 menos x al cuadrado más y veces por 0, o bien menos 3 veces 2 menos x al cuadrado. Y cuando yo evalúo la derivada en 2 más i, porque este 2,1 es lo mismo que 2 más i. Va a ser igual, la regla me dice que es 3 menos 3 veces 2 menos x al cuadrado, y esto da 0. Entonces, esta función no es analítica, pero acepta derivada en un solo punto, que es el punto 2,1, porque solamente ahí se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Este signo menos me está avisando de que, bueno, como estos van a ser positivos, pues no va a haber otros números. O sea, solamente cuando esto vale 0 y esto vale 0, pues va a ser una igualdad. En otras condiciones no va a ser posible. Bueno, será 1. El otro, 2,
Yo tenía a f de z igual con 2x cúbica más y veces 3y cuadrada. Bueno, esto es u, que depende de x y de y. Yo me pregunto si u es armónica. Bueno, la parcial de u con respecto a x es 6x. La segunda derivada parcial con respecto, 6x cuadrado, ¿no? Y la segunda derivada parcial con respecto a x es 12x, por un lado. La parcial de u con respecto a y, pues como nada más depende de x, pues su parcial es 0. Y la segunda derivada parcial con respecto a y, pues también es 0. De observar esto, veo que la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y es diferente de 0 y esto es suficiente para decir que u no es armónica y por lo tanto f de z no es analítica en punto alguno. Para que sea analítica, ambas componentes deben de ser armónicas y deben de cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si no, pues con que falle alguna de las tres cosas, ya no va a ser analítica. Pero esta función quizás acepta derivada. Es decir, donde se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues no lo sé. Nomás de verla, pues está medio canijo. Yo creo que ni la mente más brillante, lo puede saber. No, aquí me equivoqué. La parcial de u con respecto a x debe de ser igual a la parcial de b con respecto a y. Y la parcial de u con respecto a y debe de ser igual a menos la parcial de b con respecto a x. La parcial de u con respecto a x es 6x cuadrada. ¿Dónde va a ser igual? La parcial de b, que depende de x y de y, con respecto a y, pues es 6y. La parcial de u con respecto a y es 0. Yo quiero saber cuándo el 0 es igual a menos. La parcial de b con respecto a x, pues es 0. Entonces, esto es equivalente a decirme cuando x cuadrada es igual con y 0 es igual con 0. Con pues no tengo problema porque el 0 siempre es igual a 0. Pero aquí, pues, lo primero que veo es que hay una parábola. Esto es una parábola. Y esta parábola, si yo la represento por aquí, pues tiene muchos números complejos. Pues tiene al 1 más i. Tiene al 2 más 4i. Tiene al menos 3 más 9i. Tiene al menos 2 más 4i. O tiene al menos 1 menos i, ¿no? Y lo que yo puedo decir es que esta función no es analítica, pero acepta derivada o es derivable en la parábola y igual con x cuadrada. Es que esto pues un plano cartesiano, pero realmente es el plano complejo z de coordenadas x, y. Y una expresión para la derivada de la función va a ser la parcial de u con respecto a x más i veces la parcial de b con respecto a x. La parcial de u con respecto a x, pues ahí la tengo, pues es 6x cuadrada más i veces la parcial de b con respecto a x es 0. Pues entonces esto es 6x cuadrada. De esta manera, pues la derivada en 1 más i, pues la regla me dice que es 6 veces por la parte real al cuadrado, que esto es 6. La derivada en
menos 3 más 9i, pues me dice que es la parte real al cuadrado, que es 9 por 6, 54, la derivada en menos 2 más 4i, pues es la parte real al cuadrado, que es 4 por 6, 24, y así todos los demás puntos en esta parábola. Y acuérdense que, pues dijimos que si la función nada más es derivable aquí, para este punto, cualquier épsilon vecindad del tamaño que a ustedes se les ocurra, pues la función no es derivable por ahí. Por eso no es analítica en ningún punto. Porque para ser analítica debe de ser derivable en el punto y en alguna épsilon vecindad. Bueno, entonces esa era la forma en que nosotros podíamos saber si la función es analítica o no es analítica, y cuando no es analítica quizás acepte derivada, ¿no? No sabemos. Eso hay que hacerlo o eso hay que encontrar los puntos. Bueno, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, una de las cosas para los que me sirve también este teorema que tenemos aquí al principio es que el teorema una de las utilidades que tiene este teorema es que dada una función que es armónica, dice aquí, sale, armónica, dada una función armónica, es posible construir U, no que diga B, porque pues tengo la parte real, pues nada más me falta la parte imaginaria, B, que depende de X y de Y, que será f de z igual a U más I veces B, analítica. Entonces, ese tipo de problemas aparecen enunciados de la siguiente forma. Dice, demostrar, yo sé que no les gusta esa palabra, pero demostrar, profe, yo también tengo dudas, pero en la segunda parte de la tarea, no sé si podemos checar si quiere para nosotros al final. No, a ver, ¿cuál era la segunda parte? Ahorita vemos. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto que acabo de poner. Voy a demostrar, voy a verificar, voy a comprobar, voy a mostrar. Acuérdense que estas palabras son sinónimas. A ustedes les da mucho miedo esta palabra. No sé por qué. Pero voy a demostrar que esta función dada por y cuadrada menos x cuadrada es armónica. Es lo primero que tengo que hacer. Y una vez que demostré que esta función es armónica, voy a construir f de z dada por una parte real que depende de x y de y, más y veces una parte imaginaria que depende de x y de y, analítica. Bueno, pues primero lo primero. Vamos a demostrar que esta función es armónica. U es armónica. Lo que pasa es que a ver, aquí lo que debe de estar en juego es que ser armónica quiere decir que cumple la ecuación de Laplace. Ustedes dirán, ¿y quién es ese güey? No, no es cierto. ¿Y de cuál es esa ecuación? Bueno, pues es que esta ecuación de Laplace la vimos en este cálculo vectorial, ¿no? O en cálculo de varias variables, que la segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial con respecto a y vale 0. Esta ecuación en derivadas parciales es muy importante porque no solamente aparece ¿cómo se llama?, en la variable compleja, sino que también modela fenómenos de transferencia de calor o de, ¿cómo se llama?, de inducción de calor y cosas
como no somos ingenieros químicos, pues no la usamos demasiado para ese tipo de fenómenos, pero los ingenieros químicos la conocen muy bien. Bueno, ¿cuánto vale la parcial de u con respecto a x? Pues menos 2x. Porque cuando derivo con respecto a x, y es constante. ¿Cuánto vale la segunda derivada con respecto a x? Menos 2. Pues por un lado, la derivada con respecto a y, pues como esto es constante, la derivada de y cuadrada es 2y. La segunda derivada con respecto a y es 2. Si ustedes ven, pues efectivamente las segundas derivadas parciales, que es menos 2 más 2, pues me da 0. Y con esto es suficiente para decir que U sí es armónica. Entonces ya demostré, ya comprobé, ya verifiqué, ya puse aquí lo que es la ecuación de la... Ya mostré que efectivamente la función es armónica. Demostrar, verificar, comprobar o mostrarles, dar argumentos. No es decir, créanme, pues sí es armónica, ahí se ve. No, no se ve, hay que hacerlo. Entonces, una vez que demostré que la función es armónica, voy a poder construir. Ahora, el segundo paso, ¿cómo voy a construir a esa componente B que no conozco, que se le llama la armónica conjugada? Bueno, voy a usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué es lo que me dicen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Que la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de b con respecto a y que la parcial de u con respecto a y es igual a menos la parcial de b con respecto a x. Son dos ecuaciones. Vean que a este objeto lo conozco y que a este objeto también lo conozco. Entonces, esto es equivalente a preguntarme cuándo menos 2x es igual a la parcial de b, que depende de x y de y, con respecto a y cuando 2y va a ser igual a menos la parcial de b, que depende de x y de y, con respecto a x. Son dos ecuaciones, las voy a numerar, 1 y 2. Entonces, tomando la primera ecuación, pues, ¿qué es lo que yo tengo? Que la parcial de b, que depende de x y de y, con respecto a y, igual a menos 2x, está dividiendo, pasa multiplicando, eso lo hacemos mucho en ecuaciones diferenciales como método para resolver o para encontrar una función, la separación de variables, nada más que aquí, pues entonces, esto es un objeto de derivación parcial. Cuando yo integro la derivada parcial de una función que depende de dos variables, pues esto va a ser igual a la integral de menos 2x, que yo voy a integrar parcialmente con respecto a y la constante de integración es una función que depende de x. Y entonces tengo aquí que b, que depende de x y de y, va a ser igual. Como estoy integrando parcialmente con respecto a y, pues el 2, el menos y la x salen del operador integración, y la integral de la derivada parcial de y, pues es y más f de x. Entonces yo tengo una expresión general para b. Vean que f, pues puede ser cualquier función, más seno de x. Y esta es tal que la parcial de b con respecto a y, pues es igual a menos 2x. Se cumple la ecuación de Cauchy-Riemann, que sabemos que es válida. Puedo yo también tomar a otra función
tangente de X, o de X cuadrado. Pero esta es tal que la parcial de B con respecto a Y, pues como X es constante, pues entonces es menos 2 X. Pero no voy a adivinarlo. ¿Cuál de todas será? Para eso tengo la otra ecuación. Entonces, si ya tomé la primera, ahora tomando la segunda ecuación, pues, ¿qué es lo que me dice la segunda ecuación? Que 2y va a ser igual a menos la parcial de b, que depende de x y de y, con respecto a x. Yo conozco una expresión general para b, que es menos 2xy más f de x. Y entonces tengo que 2y va a ser igual a menos la parcial con respecto a x, esto es menos 2y, más la derivada parcial con respecto a x de una función que nada más depende de x, pues es f' de x. Y entonces tengo que 2y es igual a 2y menos f' de x. Esto es igual con esto, y entonces tengo que menos f' de x es igual con 0, o bien que f' de x es igual con 0, y esta compleja ecuación diferencial se resuelve mentalmente porque sabemos que la única función cuya derivada vale 0, pues es f de x igual a una constante. Y vean que esto ya lo puedo poner acá. Entonces, B, que depende de X y de Y, dada por menos 2XY más una constante, es tal que, junto con U, que depende de X y de Y, la que me entregaron Y cuadrada menos X cuadrada, estas dos cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y yo ya sé que esta es armónica. Entonces nada más me falta ver si B es armónica. Y pues si yo calculo la derivada con respecto a X, pues esto es una constante de 0 y esto es menos 2y. Y la segunda derivada con respecto a X es 0 por un lado. La parcial de B con respecto a Y es menos 2x y la segunda derivada con respecto a Y es 0. Y de aquí veo que las segundas derivadas parciales sumadas me dan 0. Entonces B sí es armónica. Entonces, la función f de z, que tiene una parte real y una parte imaginaria dada por y cuadrada menos x cuadrada más y veces menos 2xy más una constante, donde eso puede ser cualquier número, 0, 10, 15, el que ustedes quieran. Esta es analítica. ¿Por qué? Porque sus componentes son armónicas y sus componentes satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y una expresión para la derivada de esta función, pues va a ser la parcial de u con respecto a x más y veces la parcial de b con respecto a x. Esto es menos 2x, menos y veces la parcial, esto es 2y. Y aquí tengo una expresión para la derivada. Entonces, tengo a la función, tengo su derivada y además es analítica. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, ahorita vemos, vamos a ver otro ejemplo, antes de pasar al siguiente. Vamos a ver. Otro, aquí ya se acabó el pizarrón, ya se acabó. Vamos para arriba, para arriba, para arriba. Arriba, para arriba. Ahorita vamos al otro, a lo de la tarea ahí que no le entendiste, algo así. 2. Verificar que
esta función que depende de x y de y, dada por x cuadrada menos 3x más 2y menos y cuadrada es armónica. Después de eso, construir f de z analítica. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer es ver si de veras esta función es armónica. Entonces, la parcial de u con respecto a x, pues es 2x menos 3 más 0 menos 0, pues ya se queda así. La parcial de u con respecto a y, pues es 2 menos 2y. No, pero ¿por qué lo hice aquí? Necesito la segunda derivada parcial de u con respecto a x. Pues esto es 2, por un lado. La parcial de u con respecto a y, pues es 0 menos 0 más 2 menos 2y. La segunda derivada con respecto a y es 0 menos 2. Con estos dos veo que efectivamente u es armónica, porque la suma de las segundas derivadas parciales de u con respecto a x y con respecto a y da 0, entonces efectivamente u es armónica. Una vez que sé que esta función es armónica, voy a poder construir a la función analítica usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que me dice que la parcial de u con respecto a x es igual a la parcial de b con respecto a y, la parcial de u con respecto a y va a ser igual a menos la parcial de b con respecto a x. Vean que a este objeto lo conozco y que a este objeto pues también lo conozco. Entonces, lo que me está diciendo es que quiero saber cuándo 2x menos 3 es igual a la parcial de b con respecto a y. Y por otro lado que 2 menos 2y va a ser igual a menos la parcial de b con respecto a x. Tengo dos ecuaciones y realmente por costumbre, pues le ponemos 1 a la primera y 2 a la segunda. Lo puedo hacer al revés y de todas maneras voy a llegar a la función que es analítica. Entonces, tomando la primera ecuación, que me dice que la parcial de b, que depende de x y de y, es igual a 2x menos 3 por la parcial con respecto a y. Vean que pues de una vez pasé multiplicando, integrando la integral de la parcial de b, que depende de dos funciones, va a ser la integral de 2x menos 3 con respecto a y, más una función que depende de x. Entonces, b, que depende de x y de y, va a ser igual. Cuando integro con respecto a y, x es constante y el 2 y el menos 3 también. Entonces es 2xy menos 3y más f de x. Y vean que llegué a una expresión general para b. Ahora, tomando a la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, pues lo que tengo es que me está diciendo que 2 menos 2y va a ser igual a menos la parcial con respecto a x de la función b. Y la función b pues ya la conozco como una expresión general que es 2xy menos 3y más f de x. Y entonces 2 menos 2y va a ser igual a menos la derivada parcial con respecto a x, pues va a ser igual a menos a 2y, más 0, sí, ¿verdad? 2y, esto es más 0, más
f' de x. Y entonces tengo que 2 menos 2y es igual a menos 2y menos f' de x. Si ustedes observan, este es igual. Y entonces f' de x es igual con menos 2. Esto pues realmente me está diciendo que f de x es igual a menos 2x más una constante. Y vean que esto ya lo puedo poner acá. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que b, que depende de x y de y, dada por 2xy menos 3y menos 2x más una constante, es tal que junto con u, que depende de x y de y, dada por x cuadrada menos 3x más 2y menos 3x más 2y menos y cuadrada, ambas cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, pues lo único que me falta ver es si esta función es armónica. Bueno, la parcial de b con respecto a x es 2y menos 2. La segunda derivada con respecto a x es 0. La parcial de b con respecto a y, pues finalmente pues es 2, no, ¿qué pasó aquí? Derive mal, ¿no? Con respecto, no, sí, con respecto a y es 2x menos 3, esto es 0 y esto es 0, y la segunda derivada con respecto a y, pues todo esto depende de x, y efectivamente la suma de estas dos me da 0, entonces b sí es armónica. Y vean que yo venía de una función de armónica. Con ella pude construir a la otra que le llamamos armónica conjugada y esta resultó ser armónica. Entonces, la función f de z dada por u, que sería x cuadrada menos 3x más 2y menos y cuadrada, más i veces b, que sería 2xy menos 3y menos 2x más una constante, es analítica. Y una expresión para la derivada, pues es la parcial de u con respecto a x más i veces la parcial de b con respecto a x, y esto es 2x menos 3 más i veces, pues 2y menos 2. Esta derivada con respecto a x, tanto esta como esta. Y ahí tengo a la función analítica y su derivada. Y vean que, bueno, pues esto se vuelve un poquito más complicado porque no está en términos de z, ¿no? Entonces, ¿por qué queda menos 2x más una constante? Vamos a regresar a su curso de cálculo de ecuaciones diferenciales. Hagan la prueba. Esto no tienen que pensarlo, ni sacar la calculadora para decirme que 6. Pónganle esta suma a su sobrinito, al hermano de su novia, al amiguito de su novio, o lo que sea que esté en la primaria, y van a ver cómo batalla. En una manita tiene que poner un dedito y en otra manita tiene que poner dos deditos y decir 1 más 2, pues son 3. Bueno, llevo 3. Si ahora a 3 le quiero sumar 3, en una manita pone 3 deditos, en otra manita pone otros 3, los cuenta y dice 6. ¿A ti por qué no te cuesta trabajo? Porque desde que fuiste a la educación básica hasta ahorita, has hecho tantas sumas que te ríes porque el pendejo del profesor te pone como ejemplo esto. Bueno, hay que hacer muchas ecuaciones diferenciales
las más sencillas, para que esto lo vea yo inmediatamente, hay que hacer muchas simplificaciones algebraicas, sencillas primero y luego complicadas para que yo vea las factorizaciones, las racionalizaciones, todo lo demás. Esto no se aprende de ver tutoriales o de ver cómo lo hace el profesor. Yo tengo que hacerlo, porque ni a besar se aprende viendo tutoriales. Besar es bueno si practicas. Pues de chiquito, pues con la almohada, con tu osito de peluche, y ya cuando creces, pues tus vecinitas, tus primitos, tus primitas, y ya cuando creces más, tus compañeritos de escuela, tus compañeritas de escuela, y ya después el novio, la novia, el amante, o lo que sea, ¿no? Pero hay que practicar. Nada se aprende viendo cómo se hace. Todo conocimiento tiene que adquirirse practicando, haciendo las cosas. Y ya les puse el ejemplo de que hasta besar, que es un muy buen conocimiento, se aprende, no viendo, si ves porno no aprendes a besar, y menos a lo demás. Entonces, pues vean que los tutoriales no sirven de nada, o de mucho. Ayudan, te dan una idea, claro está, pero no te hacen hábil. Lo que te hace hábil es hacer las cosas. Entonces, la matemática, como muchos otros conocimientos, se adquiere con cierta habilidad haciendo las cosas. Bueno, entonces vean que ya en este caso, lo que encontramos, bueno, ya quedó resuelta la duda. Aquel que preguntó. Dice que sí. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, bueno, por ahí teníamos, de los ejercicios, dudas con, ¿cuál? ¿Los de L'Hopital o estos? Los de derivación de función. Los de derivación. Te lo voy a poner con X para que veas que lo que les dije no es tan, ¿cómo se llama? Tan sacado de la realidad. F de Z igual a 1 entre Z más 2i, ¿no? Bueno, lo que ves que esa función, pues su dominio es todos los complejos menos el menos 2i. Porque si yo quiero evaluar ahí, pues esto es 1 entre 0 y pues no tiene sentido. Bueno, sin embargo, si yo lo veo como z más 2i a la menos 1, sí puedo aplicar una regla de derivación que me dice que la derivada de z a la n con respecto a z, pues es n por z a la n menos 1 por, bueno, es más. Oh, me da risa. De u a la n va a ser n por u a la n menos 1 por la derivada de u con respecto a z. Esta es la regla que sí puedo aplicar. Ah, dime, es que yo no la conozco con z, pero la conoces con x. Y vuelvo a lo mismo. Si no has hecho miles de derivadas, pues es cuando estamos en problemas. Bueno, esta es la que sí conoces, pero es idéntica a esta. Entonces, la derivada con respecto a z de esta expresión va a ser menos 1 por z más 2i a la menos 1 es menos 2. Y entonces esto es menos 1 entre z más 2i al cuadrado. Y si tú observas, la derivada vuelve a tener problemas en el menos 2i. No es derivable ahí. En todos los demás lados es derivable. Esta es analítica en todo el plano complejo, excepto en menos 2i.
la derivada existe en cualquier punto excepto en menos 2i. Ah, pero ahora quiero la segunda derivada de esta función. Bueno, pues no voy a usar esta expresión, voy a usar esta. Esto es menos 1 por menos 2 por z más 2i a la menos 3 y la derivada de lo que está aquí adentro es 1. Entonces, esto es 2 por 3 entre z más 2i al cubo. Entonces, ve, ya tengo la primera derivada, ya tengo la segunda derivada. Voy a hacer otra más. Te pedí, no sé si 4 o 5. Te dije, pues derive las primeras 4 veces para ver una expresión general o una regularidad. Cuando yo quiero la tercera derivada, que es 2 por 3, ahora sería por menos 3. No, esto es 1 por 2, ¿de dónde saqué yo 2 por 3? Oh, esto es 1 por 2. 1 por 2. Y entonces aquí es 1 por 2 por menos 3 por z más 2i a la menos 4. Estoy aplicando la misma y la derivada de z más 2i es 1. Entonces esto es menos 1 por 2 por 3 entre z más 2i a la cuarta. La cuarta derivada con respecto a z. Bueno, pues esto es menos 1 por 2 por 3 por, estoy viéndolo aquí, por menos 4 por z más 2i a la menos 5. Y entonces esto ya no va a ser negativo, va a ser positivo y es 1 por 2 por 3 por 4 entre z más 2i a la 5. Yo les pedí 4 porque estoy esperando que con sus habilidades cognitivas, 4 derivadas les permitan ver la regularidad de la enésima derivada de esta función. Si ustedes observan, está 1, 2, 3, 4, es decir, está n factorial, porque esto es 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, pero hay un signo negativo que está alternándose, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, y entonces yo tengo que esto va a ser menos 1 a la n, porque para la primera derivada es negativo, para la segunda es positivo, para la tercera es negativo, para la cuarta es positivo, y esto siempre está dividido por z más 2i a la n más 1, porque para la primera derivada es 2, para la segunda es 3, para la cuarta, la tercera es 4 y para la cuarta es 5. Entonces esta sería mi expresión general para la enésima derivada de esa función. Y este tipo de análisis, pues también lo tienen por ahí en transformadas de funciones cuando hacen series de senos y cosenos, ¿no? Bueno, espero que no estén teniendo problemas con esa materia. ¿Qué dice aquí? Ah, sí, la sí, sí, nada más era la expresión de la enésima derivada. Bueno, pues ya viste que haciendo 4 me puedo dar cuenta de la regularidad. La otra que yo tenía, f de z igual a 1 entre i menos z. F de z igual a 1 entre i menos z. Bueno, esto lo puedo ver como i menos z a la menos 1. De tal manera que la primera derivada pues es igual a menos 1 por i menos z a la menos 2, pero la derivada de lo de adentro es menos, entonces esto es positivo. Entonces esto acaba siendo 1 entre i menos z al cuadrado. La segunda derivada pues es 1 por menos 2 por i menos z a la menos 3, pero lo de adentro pues esto me lo hace positivo.
Entonces esto es 1 por 2 entre I menos Z al cubo. La tercera derivada pues va a ser igual a 1 por 2 por menos 3 por I menos Z a la menos 4, pero la derivada de lo que adentro es menos 1, pues esto lo hace positivo. 1 por 2 por 3 entre I menos Z a la cuarta. Y vean que esto es 1 factorial entre I menos Z a la 1 más 1. Esto es 2 factorial entre I menos Z a la 2 más 1. Esto es 3 factorial entre I menos Z a la 3 más 1. Y entonces una expresión para la enésima derivada va a ser n factorial, y vean que siempre es positiva, entre I menos Z a la n más 1. Aquí está la cuarta. Cuando es la primera está al cuadrado, cuando es la segunda está al cubo, cuando es la tercera está la cuarta. Y esta es la expresión que nos va a ser útil en algún momento. ¿Qué pasó? No digas eso. Porque él puede decir que tiene pésimos estudiantes. Y entonces a lo mejor los dos tienen la razón y tendríamos que irnos a un juicio de conciliación para ver si el profesor es pésimo o el estudiante es pésimo. Siempre hay que tener mucho cuidado con los juicios, jóvenes. Bueno, entonces yo no les voy a decir que efectivamente es bueno, yo ni sé quién sea su profesor, pero ustedes tienen que buscar la manera de que, ¿no? Sale pues. Entonces, ahí está la manera en que nosotros obtenemos a nuestro, ¿cómo se llama? A ver, si nos da tiempo de hacer un último ejercicio. Vamos a, no sé ni cuál sigue, creo que sigue el 3. Vamos a verificar o comprobar, verificar. No, pues. Verificar que U, que depende de X y de Y, dada por E a la Y seno de X, es armónica, y construir F de Z analítica. Bueno, la parcial de U con respecto a X, pues es E a la Y coseno de X. La segunda derivada con respecto a X es E a la Y menos el seno de X, porque la derivada del coseno es el menos seno. La parcial de U con respecto a Y, pues es E a la Y seno de X, y la segunda derivada con respecto a Y, pues es E a la Y seno de X. Observando estas dos expresiones, veo que efectivamente, pues la suma me da 0 y entonces U sí es armónica. Y ahora voy a construir a la armónica conjugada usando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Yo tengo que la parcial de U con respecto a X es E a la Y coseno de X. Tiene que ser igual a la parcial de B con respecto a Y. Y la parcial de U con respecto a Y es E a la Y seno de X. Y esto tiene que ser igual a menos la parcial de B con respecto a X. Esto es la ecuación 1 y esto es la ecuación 2. Entonces, tomando 1, tenemos que la parcial de B va a ser igual a E a la Y coseno de X por la parcial con respecto a Y. B, que depende de X y de Y, va a ser la integral de E a la Y coseno de X con respecto a Y, más una función que depende de X. Como estoy integrando parcialmente con respecto a Y, X y coseno de X pues valen lo mismo y la integral de la exponencial es la misma exponencial. Entonces, pues esto es E a la Y coseno de X
más una función de X. Tomando la segunda ecuación, pues la segunda ecuación me dice que... es que está grabando. Que E a la Y seno de X es igual a menos la parcial con respecto a X de B, que es E a la Y coseno de X más F de X. Y entonces E a la Y seno de X es igual a menos. La parcial con respecto a X del coseno es el menos seno de X y esto es la derivada con respecto a X. Entonces E a la X seno E a la Y por el seno de X igual a E a la Y por el seno de X menos F' de X me está diciendo que F' de X es igual con 0. Esto quiere decir que la función F de X es un valor constante. Y entonces la función B, que depende de X y de Y, dada por E a la Y coseno de X más una constante, es tal que, ya se acabó aquí, junto con, entonces, B, que depende de X y de Y, dada por E a la Y coseno de X, E a la Y coseno de X más una constante, es tal que junto con U, que depende de X y de Y, dada por E a la Y seno de X, estas dos cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Nada más me falta ver si esta es armónica. La parcial de B con respecto a X es menos E a la Y seno de X. La segunda derivada con respecto a X es menos E a la Y coseno de X. La parcial de B con respecto a Y, pues es E a la Y coseno de X. Y la segunda derivada con respecto a Y es E a la Y coseno de X. De aquí veo que efectivamente esta que encontré, B, es armónica. B es armónica. Entonces, la función f de z, donde su parte real es E a la Y seno de X. E a la Y, es que está grabando. E a la Y seno de X más I veces E a la Y coseno de X más una constante, pues es analítica. Porque sus componentes cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y sus componentes son armónicas. Una expresión para la derivada, pues va a ser E a la Y, la derivada del seno es el coseno de X, menos I veces E a la Y, la derivada del coseno es el menos seno de X. Se puede aquí el signo y ya. Entonces, tenemos que podemos construir una función analítica usando una función armónica. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien y tranquilo? Una Sí, profe, pregunta. todo bien. ¿Y se puede también encontrar la función armónica en el lado imaginario? Sí, o sea, yo puedo, aquí usé, o sea, si me dan una parte imaginaria, yo puedo encontrar la parte real. Nada más que siempre me tienen que dar una función armónica. Lo primero que hago es verificar que sea armónica. Si es armónica, voy a poder construir la que me falta. Es decir, me dan la parte real, yo puedo construir la parte imaginaria.
si me dan la parte imaginaria y es armónica, yo puedo construir a la parte real. Ujú. Ok, está bien, profesor, Este, gracias. Mañana vemos algún ejemplo de esos por ahí. Bueno, vamos aquí a guardar el archivo. Aquí está. Entonces aquí nos salimos. Por acá debe de andar. Aquí está. Subimos el archivo el 13B8 del día de hoy. ¿Qué pasó? Ah, ya sé qué fue lo que hice. Es que no le puse que lo subiera. Ahí está. Profe, Ande usted. ahorita me puede regalar 5 minutos. Es que le quiero hablar, bueno, una situación personal. No sé si se pueda. Sí, bueno, nos vemos mañana. Los que no estén en esa situación, pues que a lo mejor quieren escuchar tu situación.